de pobreza. ¿Qué pensará de esto Fernando Balauzarán, ex diputado federal por el PRD? Pues vamos con él en este enlace sin censura. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Oye, Fernando, ¿cómo ves lo que está pasando y los discursos que desde mi perspectiva rayan en el descaro del presidente Enrique Peña Nieto? Hoy va a anunciar un acuerdo para la protección de las familias o no sé qué madres anunció a la 1:00 p.m. y total que la gente está encabronada, la gente está levantada. En Rosarito ya pudo haber llegado incluso a una tragedia de grandes magnitudes con un chofer de una camioneta que le tira la camioneta encima a los policías federales. En fin, México está que arde, ¿o estoy exagerando? No, tienes razón, y no es el asunto del gasolinazo. La indignación trasciende el gasolinazo. Lo que pasa es que esta fue, digamos, la gota de gasolina que derramó el vaso. Son muchas cosas, son muchos agravios, y por supuesto se están pagando errores. México tuvo época de los excedentes petroleros manejando miles de millones de dólares, y en lugar de construir refinerías, pues para alguien era un gran negocio estarlas importando, y eso pues obviamente pega, porque lo que estamos viendo es un momento en donde se liberaliza el precio de las gasolinas, se ponen a precio de mercado, y por lo tanto tiene que ver ahí el precio de lo que cuesta el petróleo más lo que cuesta la transportación y por supuesto la importación. México importa más de la mitad de sus gasolinas. Somos productor de petróleo y sin embargo importamos gasolinas, y no se invirtió en refinación porque ni siquiera nuestra refinería está al 100%. Para alguien es un gran negocio, mejor importarlas y traerlas de Estados Unidos, y obviamente con la devaluación que hemos tenido, pues eso ha pegado. E imagínate que ahora que Donald Trump llegue a la presidencia, si así está cumpliendo sus amenazas antes de ser presidente y está quitando inversiones a los mexicanos, pues ahora como presidente pues pudiera seguir su política, y si eso pasa viene otra devaluación y entonces vuelve a subir el precio de la gasolina, y así estaremos, y en gran medida se debe haber desperdiciado en gasto corriente, en corrupción, en excesos, etcétera, pues lo que era la posibilidad de tener refinerías y no depender del extranjero. Pero más allá de eso también, pues la gente está molesta porque ve que hay dos Méxicos: un México de privilegios, de sueldos exorbitantes, de grandes prestaciones, de vales de gasolina para quien gana más de 200,000 pesos mensuales, y en cambio, pues para el otro México, todos los costos, todos los daños, etcétera, ¿no? En uno es el México de los bonos, y aparte, en otro es el México de los que se joden siempre y a todas horas, ¿no? Y aparte tu presidente te pide comprensión. Sí, no, y aparte mintiendo, porque está demostrado que el gobierno gasta más de lo que se presupuesta. Salió un excelente texto en Pájaro Político demostrando precisamente que el gobierno gasta siempre más de lo que presupuesta. Entonces es falso eso de que se apretaron el cinturón, hicieron un recorte. No, están gastando más de lo que se presupuesta, es decir, para ellos es manga ancha. Además lo vamos a ver en las elecciones, pero así como en la crisis, lo que van a gastar en las campañas para mantener los estados, vamos a ver un derroche impresionante. Entonces la inconformidad ciudadana es más que justificada, más que entendible, más que comprensible. No me estoy refiriendo al pillaje ni a los saqueos, que ahí tiene que ver pues con alguna lógica de desprestigiar las protestas, de hacer que la gente tenga miedo, pánico, y por supuesto en un caldo de cultivo donde hay mucha necesidad, donde hay mucha indignación. Me estoy refiriendo a que hay muchas manifestaciones espontáneas de descontento. Ya se derramó el vaso y ahora la clase política tenemos, déjame decirlo como autocrítica, tenemos la imperiosa necesidad de darle una salida institucional al descontento, y para eso solo se me ocurre una cosa: pactar el fin de los privilegios. Qué bueno que lo mencionas. Y renunciamos a ellos, o la sociedad nos va a barrer. Qué bueno que lo mencionas y que haces esa autocrítica, Fernando, porque dirán muchos qué cómodo de Fernando, ya que no es diputado federal,
que ahora está, que no tiene puesto, cargo público, criticar de lo que fue parte él. Porque en su momento también te tocó, Fernando, pues los sueldazos, los aguinaldazos, los vales y todo esto que me ha llevado a pensar que ya no es una clase política insensible, sino descarada. No, claro, y te puedo decir que como diputado siempre demandé el fin de este tipo de privilegios y sobre todo la transparencia y la rendición de cuentas. Fui el primero que inauguró el 3 de 3, fuimos 4 legisladores los que inauguramos este ejercicio de 3 de 3, 2 senadores, 2 diputados entonces, y pusimos todo lo que recibíamos en absoluta transparencia, ¿no? Y evidentemente siempre peleé porque fuera los grupos parlamentarios sujetos obligados a la ley de transparencia. Se logró en la Ley General de Transparencia, si tú revisas el 13º transitorio de la Ley General de Transparencia, el único lugar donde se habla de que los grupos parlamentarios son sujetos obligados de transparencia, y se puso una fecha para que se transparentara todo, y esa fecha fue el 30 de agosto de 2015, y las dos cámaras están en falta. Hace más de un año que debieron haber cumplido con eso, y hace más de un año que no cumplen y no hay transparencia de los grupos parlamentarios, etcétera. La verdad es que hay una cierta frustración por haber peleado tanto por esa transparencia, y a la mera hora, pues simplemente quienes hacen las leyes les vienen guangas y no las cumplen. Deben de cumplir con ese transitorio, deben transparentar hasta el último peso que se gasta, porque es dinero público. Eso siempre lo demandé como diputado, y a pesar de que se quedó en la ley con este transitorio que era, yo le llamaba de la confesión de parte, porque si decían que iban a transparentar a partir del 30 de agosto, se decía que iba a transparentar a partir del 30 de agosto de 2015, uno decía, ¿y por qué no transparentan antes? Pues ¿qué se oculta? ¿Qué se esconde? ¿No? Pero con todo y eso, el 30 de agosto de 2015 debió haberse transparentado todo, y llevamos más de un año y eso no sucede. Y así como sucede en la Cámara, hay mucha discrecionalidad. México tiene un régimen sistémica y estructuralmente corrupto. Por eso, uno de los acuerdos fundamentales es cambiar de régimen. Y para cambiar de régimen necesitamos un gran acuerdo, pero eso significa renunciar a los privilegios. Ya el presidencialismo mexicano es verdaderamente vetusto, ahí se sostiene la impunidad, la corrupción, el exceso, los excesos, los privilegios, etcétera. Necesitamos un sistema de mayores contrapesos, de mayores equilibrios, de mayores controles. Es tiempo de asumir la agenda de la sociedad civil. José Isaac Zaragoza se comunica a través de nuestra transmisión en Facebook Live y pregunta ¿a qué beneficio renunció él? Bueno, yo la verdad que soy un diputado de a pie. Cuando se habla del manejo de recursos, hay que conocer un poco cómo es la Cámara. No propiamente cuando se habla de bonos no es correcto, no es eso propiamente, porque no se le dan a los diputados. Los recursos se dan a los grupos parlamentarios, quiere decir a los coordinadores. Uh-huh. Se llaman subvenciones ordinarias y extraordinarias los que se dan a los grupos parlamentarios. Pero el manejo que se hace en los grupos parlamentarios es sumamente discrecional, y el control de esos recursos pues lo tienen los coordinadores parlamentarios. No es que se le dé directamente al diputado, se dan a los grupos parlamentarios, y los coordinadores hacen uso pues discrecional de esos recursos, como un hoyo negro, no se sabe, ¿no? Entonces está así. Yo por supuesto estuve, ¿qué te digo? Ahí, pero más allá de eso, son gastos que se hacen en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las magistraturas, en los órganos autónomos, etcétera, que no se compadece con una realidad del país. Eso es verdad, ¿no? Déjame preguntarte, ¿podemos esperar algo del presidente hoy a la 1:00 p.m. que anunciará un acuerdo para la protección de la economía familiar? Y yo pregunto, ¿acuerdo con quién? ¿Platicado con quién? ¿Consultado con quién? ¿Y la familia de quién? No, bueno, seguramente quieren calmar un poco el descontento. Y la verdad es que ¿se puede? No tiene mucha credibilidad el gobierno, ¿no? Pues mira, no creo que den marcha atrás a este golpe. Esto va a tener una escalada inflacionaria, quieras o no, porque muchas cosas dependen de los combustibles o simplemente el traslado de los alimentos, etcétera. Todo es así. Entonces pues se ve complicado, ¿no? Y desgraciadamente, mira,
la verdad es que hay dos cosas que son ciertas, que es el subsidio a la gasolina no beneficia a los que menos tienen, eso es verdad. Y es verdad que en todo el mundo se cobra impuestos a las gasolinas. El problema en México es que que todo ese recurso no está pensado ni siquiera para apoyar a energías limpias, para favorecer el medio ambiente, para atender el cambio climático, tampoco está pensado para invertir en transporte público, etcétera. Entonces a los mexicanos se les deja en el peor de los mundos. Le subes la gasolina, se la pones más cara, pero tienes un servicio de transporte público eficiente, barato, importante, ¿no? Entonces, y los recursos que se piensan ganar con estos recursos de la gasolina no están etiquetados para eso. Lo que están haciendo es cubrir un boquete, el boquete que dejó con la caída de los precios del petróleo y que bajó la producción, la tienen que pagar los ciudadanos. La pagan los ciudadanos sin una lógica, insisto, de favorecer el medio ambiente, porque obviamente las gasolinas generan daños a la salud, etcétera. Todo esto es para tapar el boquete y mantener el nivel de gasto que tiene el gobierno, y que mucho de ese gasto lo usan para campañas electorales. ¿Por qué? Porque las elecciones en México se ganan con mucho dinero, con dinero no fiscalizado. La corrupción es una fuente de financiamiento de la política en México. Ese es parte del problema. Por eso es estructural la corrupción en México. Y eso pues tiene que cambiar. Ya llegamos a un punto muerto. Y yo lo que espero, lo que creo que va a venir de parte del mensaje del presidente son puras aspirinas, puras cosas para simular, tapar el ojo al macho, pero la verdad es que los mexicanos ya no se dejan engañar por nadie. Hoy el presidente no tiene credibilidad. En primer lugar, no tiene credibilidad por culpa de él, porque recordarás que vendieron las reformas con una avalancha de propaganda, en donde decían en su avalancha de propaganda que iban a bajar los precios de los energéticos, que iba a bajar el precio de la gasolina, del gas y de la luz. Y la verdad es que lo que nos venimos a enterar en este mes es que subió la gasolina, el gas y la luz, ¿no? Entonces, ahora sí que se tragó todas sus palabras y toda su propaganda. Entonces, después de que mintió a los mexicanos diciendo que iba a bajar la gasolina con la reforma energética, pues tú dime si le van a creer mucho en su informe de hoy. Déjame preguntarte, porque a mí me ha dado lástima cuando me critican. Y a mí, que estoy en Chicago, ¿qué me importa lo que está pasando en México? Infórmame de otras cosas. Y digo yo, claro que te tiene que importar desde tu perspectiva. ¿Por qué tiene que estar informado el mexicano que está en Estados Unidos? Yo les digo, pues por eso y cosas peores es que estamos donde estamos. Tuvimos que salir muchos, no por voluntad propia, sino por las condiciones. A ver, desde tu perspectiva, ¿por qué el mexicano tiene una gran responsabilidad en el extranjero de mantenerse informado y de informar? Sí, bueno, uno tiene que ahora sí que hacer base con sus raíces, ¿no? Nosotros tenemos una gran afinidad con los mexicanos que están en Estados Unidos, de una o dos generaciones, o de lo que sea. ¿Por qué? Porque entendemos, somos las mismas familias, y los mexicanos reconocemos ese valor, esa identidad, y México depende en buena medida del dinero de las remesas, que es personas de Estados Unidos que no pierden su identidad, que no pierden su lazo con sus familias, con sus seres queridos en México. Y además pues estamos en un mismo barco en gran medida. La amenaza de Trump no solo es contra el país, es también contra muchos mexicanos que están en Estados Unidos. Y entonces pues evidentemente, y una crisis en México pues es algo que no ha pensado bien este fascista que está a punto de tomar la presidencia en Estados Unidos. No ha pensado bien que una crisis en México, generar que México pierda empleos y todo eso, pues genera mayores condiciones para la inmigración hacia
Norteamérica. Si México no tiene una salud económica, no inversiones en México, pues más gente tendrá que irse hacia Estados Unidos por un asunto de necesidad. Eso Claro. es algo lógico, sensato. Entonces, eso de estar amenazando compañías con que quiten las inversiones en México, pues la verdad también se da un palazo en el pie, aunque pues la verdad es que Trump, sus entendederas son muy limitadas, muy cortas, muy obtusas. Ojalá que siendo presidente pues piense más las cosas, pero ¿quién puede asegurarlo, no? Además, para cerrar, mi querido Fernando Belanzarán, ayúdame. ¿Cuánto le toma trabajar a un mexicano ganando el salario mínimo para llenar el tanque de un carro, No, más o menos? no, pues imagínate. ¿Una semana? El salario mínimo en México está en 80 pesos. Entonces, se están llenando los tanques con 700 pesos. Entonces estamos hablando de que prácticamente 9 días tienen que trabajar. Para que nuestra gente ¿no? entienda lo importante de lo que creo yo es nuestra labor, informar y estar informados desde el extranjero, tenemos que contarle a la gente en México que allá a pesar de lo que diga la presidencia de la República, que la gasolina mexicana es barata, ¿barata con qué o por qué bola de pendejos? Escuchen bien, en Estados Unidos el salario mínimo en Chicago es de 10 y cacho. ¿Con cuánto llenan el tanque de una camioneta? Con 5 o 6 horas de trabajo. En México, a una persona que gana el salario mínimo le está tomando, ¿escuchó usted a Fernando? 8 o 9 días, o 7 días, o lo que sea, pero días de trabajo. Y acá, con horas de chamba, pagamos el tanque lleno. ¿Alguien me puede explicar con qué cara la presidencia de la República vende que esto es por el bien de los mexicanos? Con eso quiero cerrar, Fernando. ¿Con qué cierras tú? No, pues con eso y llamar a la organización social es correcto. Entre más se organice la sociedad y muestre su inconformidad, más van a obligar a los políticos a cambiar. O cambiamos o nos barren. Esa para mí es la conclusión más clara, más evidente, y eso tiene que haber esa intención. O sea, debemos acabar con el régimen de corrupción. Si alguien quiere hacerse rico, está en su derecho, pero que busque otras áreas, que el ser político no haga que la gente sea millonaria. Esa es la gran descomposición o perversión de la gente. Aquí en México, dedicarse a la política es una vía de riqueza, ¿no? Cuando el servicio público debería ser para servir. No estoy diciendo que los políticos tengan que vivir mal, pero no puede ser una vía de enriquecimiento fácil y rápido. Esa es la gran perversión que tenemos en el sistema político. Es urgente cambiarlo. Ojalá con el empuje de la sociedad lo podamos lograr, porque si no, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ya vimos que la indignación, la molestia con la clase política en Estados Unidos llevó a elegir a un tipo detestable al frente que tiene a todo el mundo colgado de la lámpara. Entonces, ¿queremos que en México pase lo mismo o somos capaces de reivindicar la política y hacer las cosas para el servicio de la gente? Esa me parece que es la gran disyuntiva que tenemos. Te agradezco, Vicente, siempre es un placer hablar contigo, que efectivamente es un programa sin censura. Un abrazo, Fernando Belanzarán, estamos a la orden. Gracias, Vicente, un fuerte abrazo. Hasta luego. Reciba las noticias en la comodidad de